Bueno, buenas. Ahora vamos a hacer la reseña de este nuevo libro que se llama El átomo cuántico de Bohr, pasaporte cuántico a otro estado. Esta es una colección de National Geographic. Bien, aquí está la portada. Aquí en la portada está un pasaporte, que es un pasaporte, la fotografía de un pasaporte. Entonces vamos a ver en esta ocasión a Bohr. Pero ¿quién es Bohr? Bueno, vamos a decir que este Bohr, su nombre es Niels Henrik David Bohr. Él es un físico danés que obtuvo el Premio Nobel de Física en 1922. Él nace el 7 de octubre de 1885 en Copenhague y fallece el 18 de noviembre de 1962, también en Copenhague. Este físico contribuyó en la comprensión del átomo y la mecánica cuántica. Bueno, ¿quién es? Bueno, se dice que nació en Copenhague, fue un hijo de Christian Bohr, un devoto luterano y catedrático de fisiología en la Universidad de la Ciudad, y de Ellen Adler, miembro de una adinerada familia judía de gran importancia en la banca danesa y en los círculos del parlamento. Dice que tras doctorarse en la Universidad de Copenhague en 1911 e intentar la ampliación de estudios en el Cavendish Laboratory de Cambridge con el físico Joseph John Thomson, que fue el descubridor del electrón, el tema de la tesis doctoral de Bohr y ganador del premio Nobel en 1906, quien no mostró un gran interés en el joven Bohr. Completó sus estudios en Manchester, teniendo como maestro a Ernesto Rutherford, con el que estableció una duradera relación científica y amistosa. Dice, en 1916, Bohr comenzó a ejercer como profesor de física teórica en la Universidad de Copenhague, consiguiendo los fondos para crear el Instituto Nórdico de Física Teórica, que dirigió desde 1920 hasta su fallecimiento. En 1943, con la Segunda Guerra Mundial en pleno apogeo, Bohr escapó a Suecia para evitar su arresto por parte de la policía alemana, viajando posteriormente a Londres. Una vez a salvo, apoyó los intentos angloamericanos para desarrollar armas atómicas, en la creencia de que la bomba alemana era inminente, y trabajó para ello en el proyecto Manhattan de los átomos, Nuevo México, Estados Unidos. Después de la guerra, abogando por los usos pacíficos de energía nuclear, retornó a Copenhague, ciudad en la que residió hasta su fallecimiento en 1962. Bueno, este es Niels Bohr. Vamos a ver aquí en este libro. Este libro es una colección de National Geographic. Ahorita lo vemos por dentro. Vamos a ver qué dice aquí la contraportada, ya con esa introducción que hicimos de Niels Bohr. Dice que es una de las figuras claves de la revolución cuántica que tomó al asalto la ciencia del siglo XX. Su modelo atómico de estados de energía cuantizados supuso una transformación de los límites del conocimiento al abandonar el modelo mecanicista de la física tradicional. Fue además el más importante valedor de la nueva teoría y defendió sus más profundas implicaciones físicas y filosóficas frente a escépticos de la talla de Albert Einstein. Hizo de su Copenhague natal el centro mundial de la física teórica, aunque la llegada al poder del nazismo lo obligó a abandonar Dinamarca para instalarse en Estados Unidos,
Al final de la contienda abogó activamente por el desarme, por la internacionalización de la ciencia y por el empleo pacífico de la energía nuclear. Bueno, entonces este libro, como les digo, es una colección de National Geographic. Vamos a ver aquí cuántas páginas tiene. Bueno, tiene 151 páginas. Vamos a ver cómo está aquí por dentro. Dice el átomo cuántico, pasaporte cuántico a otro estado, Jaime Garza, noviembre de 2016. Quiere decir que este libro lo leí en el 2016, ya hace 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, hace ya 7 años. Es una colección de National Geographic. Vamos a ver aquí quién es el autor. El autor es Jaume Navarro. Dice que es investigador ikerbasque en la Universidad del País Vasco, formado en física y en filosofía. Ha desarrollado su carrera investigadora en Historia de la Ciencia en la Universidad de Cambridge, en el Imperial College London y en el Max Planck Instituto de la Historia o Ciencia de Berlín. Bueno, entonces Jaume Navarro por el texto es una coleccionables de RBA del 2012. Muy bien. Entonces aquí viene lo que es el índice, viene la introducción, ¿ven? Capítulo 1 dice que Bohr juega con los electrones. Los electrones juegan con Bohr, catalizador del mundo cuántico, duelo de titanes, el debate Einstein-Bohr, fíjense, el mundo en guerra, lecturas recomendadas y el índice. Bueno, vamos a ver algo de introducción, que es la interesante. Dice, ser o no ser. He ahí la cuestión. Esta es la frase más famosa de la literatura universal. Shakespeare la puso en boca de un enigmático príncipe de Dinamarca, Hamlet. El protagonista del libro que el lector tiene en sus manos, Niels Bohr, no es un personaje de ficción, aunque muchos elementos de su vida fueron épicos. Este físico danés, como Hamlet, no solo transformó el panorama científico de su país, sino que cambió radicalmente nuestra manera de entender el átomo e incluso la idea misma de la ciencia. Ser o no ser. Bohr debió de hacerse esta pregunta en innumerables ocasiones a lo largo de su vida. Cuando se enfrentó con los electrones y sus órbitas y tuvo que introducir la constante de Planck para explicar la estructura del átomo. Aquí está el Max Planck. Cuando decidió convertir Copenhague en el centro de la física teórica de su tiempo, a pesar de las magníficas ofertas que le hicieron desde otros países. Cuando puso en jaque la idea habitual de que la ciencia nos da un conocimiento de la realidad tal y como es en sí misma. Cuando se enfrentó a Albert Einstein en la polémica sobre la causalidad de física. Cuando vio que muchos de sus compañeros y amigos eran víctimas de la persecución racial y política del Tercer Reich, cuando primero colaboró en la construcción de la bomba atómica y luego fue un activista del desarme nuclear. Niels Bohr fue uno de los físicos más influyentes y completos en la primera mitad del siglo XX, si no el que más. Dice, aunque no es fácil comparar dos genios de tal envergadura, muchos consideran que su importancia es mayor incluso que la ejercida por Einstein. Y es que mientras que el físico alemán fue el prototipo del científico aislado, cuyas ideas revolucionaron la electrodinámica, la gravitación y la cosmología,
Bohr trabajó siempre rodeado de gente, creando una escuela de discípulos a su alrededor. ¿A qué se dedica habitualmente un científico? Una respuesta simplista a esta pregunta podría ser a descubrir los secretos del universo. Pero, de ser así, el trabajo de la mayoría de los científicos sería un fracaso. Una respuesta un poco más sofisticada podría ser a investigar sistemáticamente la naturaleza para entenderla y controlarla mejor y sacarle el máximo partido con desarrollos tecnológicos. Esta respuesta se acerca más a la realidad, pero todavía es insuficiente, pues descontextualiza la actividad científica de su ámbito social, filosófico, político y económico. La vida y la carrera profesional de Bohr nos ayudarán a entender mejor esta múltiple realidad de la actividad científica, ya que el trabajo de este investigador cubre todos los flancos posibles de la ciencia. Y esa es la gran diferencia con Einstein, cuya imagen habitual, aunque no del todo correcta, es la de una persona trabajando aislada, contemplando cara a cara el mundo y sus secretos, ajena a los avatares de sus contemporáneos, especialmente a los de los otros científicos. Siguiendo con la vida de Bohr, entenderemos que nuestra comprensión del átomo y sus interioridades no implica simplemente un descubrimiento mágico, una idea brillante o un experimento sin precedentes, sino que va de la mano de una transformación radical de los límites del conocimiento humano. De hecho, el conocimiento del átomo se logró gracias a poner límites sobre qué significa el concepto de conocer en ciencia. En otras palabras, Bohr pudo entender mejor el comportamiento de las partículas subatómicas gracias a que dejó de hacerse las preguntas habituales de los físicos que le precedieron. Esas preguntas pasaban por intentar explicar todo lo que sucede en la naturaleza, partiendo de un modelo mecánico, imaginando el mundo como una gran fábrica llena de muelles y poleas, fuerzas y tensiones. Esa tradición se remontaba a los tiempos de Descartes y Newton y había dado frutos durante más de 2 siglos, pero la física atómica y la física nuclear pusieron en evidencia los límites de este modelo epistemológico y Bohr se atrevió a cambiarlos. Estas premisas de carácter filosófico evidencian que muchos de los grandes cambios en la historia de la ciencia no se pueden explicar como el simple progreso lineal y necesario de la ciencia, sino que están íntimamente relacionados con las transformaciones conceptuales sobre qué es y cómo actúa la ciencia. Así, cuando Bohr propuso en 1913 su modelo para el átomo, fueron muchos los que no lo aceptaron, no porque su modelo no funcionara, sino porque su modelo no era propiamente ciencia, en el sentido habitual de esta palabra que tenía entonces. Y es que la nueva ciencia del átomo, del núcleo atómico y de las partículas elementales no se fue desarrollando durante la vida de Bohr. Puso en entredicho los mismos conceptos que se fueron desarrollando durante la vida de Bohr, puso en entredicho los mismos conceptos que utilizaba. El átomo, cuya raíz griega implica simplicidad e indestructibilidad, se tornó en un sistema de partículas subatómicas, la primera de las cuales en ser descubierta fue el electrón. De este modo, el átomo abandonó su carácter de pieza fundamental de la materia para convertirse él mismo en un sistema complejo.
El primer modelo de Bohr apareció antes de la Gran Guerra. Estaba compuesto solo de un núcleo central, alrededor del cual se encontraban los electrones, pero la partícula distribución de estos últimos ya avanzaba los límites del concepto mismo de órbita, un concepto que acabaría desapareciendo unos 15 años más tarde. Dice todo esto lo que parte de la introducción. Dice, con Bohr también entenderemos que la tarea de muchos científicos no es únicamente trabajar en el laboratorio, escribir fórmulas o teorías y asistir a congresos. Sus obligaciones también pueden incluir saber cómo conseguir financiación para los centros de investigación y saber cómo gestionar tales recursos. En este ámbito, Bohr fue un artífice, consiguiendo crear de la nada un gran instituto de física en su Dinamarca natal, instituto que se convirtió en el centro de la revolución cuántica en las décadas de 1920 y 1930. Por aquella institución pasaron todos los físicos relevantes en la historia de la génesis de la mecánica cuántica, y Bohr actuó como catalizador de estos profundos cambios. De hecho, una de las interpretaciones habituales de la física cuántica es la llamada interpretación de Copenhague, que Bohr formuló en 1927. En tal aproximación se pusieron en jaque ideas como el determinismo causal, la trayectoria de una partícula o el concepto mismo de partículas localizada en el espacio-tiempo. Esta interpretación le llevó a enfrentarse con Einstein, quien no aceptaba el indeterminismo en la física propuesto por Bohr. Para el científico alemán, las probabilidades a la hora de predecir los posibles resultados de un experimento eran el fruto de nuestra ignorancia. Para Bohr, la contingencia, la posibilidad que algo suceda o no, era intrínseca al mundo mismo y no tiene ningún sentido pretender ir más allá de las predicciones probabilísticas cuando se trata de fenómenos atómicos y nucleares. La carrera de Bohr estuvo muy marcada por las dos guerras mundiales. La primera estalló justo cuando él formulaba los principios de su modelo atómico y provocó que la recepción de su teoría se viera afectada por la falta de comunicación en la comunidad científica propia de los tiempos de guerra. Pero, al mismo tiempo, la neutralidad de Dinamarca le permitió seguir trabajando durante el conflicto y, una vez terminada la guerra, usar tal neutralidad para convertir su recién creado Instituto de Física Teórica en el lugar donde científicos procedentes de todos los países ya estuvieran entre los vencedores o entre los vencidos pudieran reunirse sin generar problemas diplomáticos. Dice más adelante, por su parte, el impacto de la Segunda Guerra Mundial fue doble. Por un lado, la persecución contra una supuesta ciencia judía emprendida en Alemania por el régimen de Hitler puso a Bohr en el dilema moral de tomar partido, usando todos sus contactos y fuentes de financiación para facilitar la huida y recolocación del mayor número posible de científicos alemanes perseguidos. A la vez, el desarrollo de la guerra le empujó a tomar parte activa en el proyecto Manhattan para la fabricación de la bomba atómica. O sea, hay que recordar aquí que cuando Hitler entra al poder, a todos los científicos judíos automáticamente les canceló el puesto. Y todos esos científicos judíos tuvieron que buscar cabida en otros países. Y aquí se dice que Bohr fue uno de los que ayudó a esas colocaciones. Dice, mientras el conflicto aún se estaba desarrollando, tuvo lugar uno de los encuentros más comentados de la física del siglo XX.
la entrevista que Bohr y su antiguo discípulo y amigo Werner Heisenberg, quien había sido reclutado por los nazis para la construcción de una bomba atómica, que mantuvieron en Copenhague tras la invasión de Dinamarca por parte de Hitler. No se sabe de qué hablaron, aunque se ha especulado mucho al respecto. En cualquier caso, ese encuentro es un buen ejemplo de las complejidades éticas con las que los científicos se topaban con frecuencia. O sea que Heisenberg estaba con Alemania y Bohr pues, estaba acá con los aliados. Dice, tras Hiroshima y Nagasaki, Bohr emprendió una batalla por la paz, el desarme y el internacionalismo de la ciencia, lo que le llevó a jugar un papel relevante en la política internacional de los primeros años de la Guerra Fría. En esto, Bohr no estuvo solo. Gran parte de su generación se vio envuelta en un conflicto moral de difícil solución y que ponía en una situación muy difícil a aquellos que habían soñado con una humanidad más justa, fruto del conocimiento científico. Dice, muchos le tacharon de ingenuo. Su propuesta era radicalmente contraria con el posterior desarrollo de los acontecimientos de la Guerra Fría. Bohr creía que la paz solo se mantendría si los países abandonaban el secretismo en sus desarrollos técnicos y científicos, especialmente en lo referente a armamento. De este modo, no habría países con superioridad bélica para atacar otros territorios y la paz se mantendría a nivel global. Ser o no ser, he ahí la cuestión. Como el príncipe Hamlet, Bohr se enfrentó con este dilema muchas veces a lo largo de su carrera. Pero lejos de caer en el rencor y la locura en la que se sumergió el personaje de Shakespeare, que buscaba la paz de un pasado que ya no existía, Bohr intentó ser coherente con sus principios y superar las adversidades científicas, filosóficas y sociales, con imaginación, responsabilidad y creatividad, y así lo recuerda la historia. Bohr está considerado como el padre de una generación que transformó la física. ¿Ven? Qué interesante está lo que es el prólogo este. Bueno, después del prólogo vamos aquí a ver, antes de hojear el libro, vamos a ver aquí lo que es la cronología de Bohr. Dice que en 1885 nace en Copenhague el 7 de octubre Niels Henrik David Bohr. En 1911 se doctora en la Universidad de Copenhague con una tesis sobre el comportamiento de los electrones en metales. En el 12 se traslada a Manchester, donde permanece, salvo algunas interrupciones, hasta 1916. Se casa con Margarita Norlund. En el 13 formula su modelo atómico. En el 16 es nominado catedrático en Copenhague. En el 18 formula el principio de correspondencia. En el 21 se inaugura el Instituto de Física Teórica en Copenhague. En el 22 recibe el Premio Nobel de Física por sus trabajos sobre la estructura atómica y la radiación. Recordemos que el 21 lo recibe Einstein y él lo recibe el año siguiente. En el 24 se inicia la colaboración y también la amistad con Werner Heisenberg. En el 25, Heisenberg escribe su primer artículo en el que formula la nueva mecánica cuántica. Un año después, Erwin Schrödinger formula una teoría que resulta ser igualmente válida. De la discusión a tres bandas con Bohr surgirá la conocida como interpretación de Copenhague de los fundamentos de la mecánica cuántica que tanto Schrödinger como Einstein rechazarán. En el 27 presenta el principio de correspondencia en Como, Italia. En el 32, el annus mirabilis de la física nuclear, con el descubrimiento del neutrón y del positrón,
así como la puesta en marcha del primer acelerador de partículas, todo ello en Copenhague. En el 33 intenta recolocar en países seguros a los físicos perseguidos por el régimen nazi. Mantiene la misma actitud hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. En el 35 comienza su proyecto de construir un acelerador de partículas en Dinamarca. En el 39 se descubre la fisión nuclear. En el 43 abandona Dinamarca junto a su esposa y se instala en los Estados Unidos. En el 40, en plena Segunda Guerra Mundial. En el 45 se lanzan bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Empieza su campaña por un mundo abierto. En el 47, el rey de Dinamarca le confiere la Orden del Elefante, la mayor condecoración danesa. En el 62 muere el 18 de noviembre en Copenhague. Y en el 65 el Instituto de Física Teórica pasa a llamarse Instituto Niels Bohr. Bueno, esta es la cronología y lo que es la introducción. Aquí está, capítulo 1. Bohr juega con los electrones. Dice, a lo largo de su desarrollo, las ciencias se fueron adentrando paulatinamente en el ámbito de lo más pequeño, primero los átomos y más tarde los minúsculos electrones. A principios del siglo XX, los electrones todavía eran un descubrimiento reciente y constituían todo un universo por explorar. Sobre esta materia versó la tesis doctoral de Niels Bohr, un primer trabajo en el que el joven investigador ya demostró su valía y su originalidad como físico. Capítulo 1. Aquí está, miren nomás cómo está, qué chulo. Tycho Brahe, aquí está, viene también Tycho Brahe allá. Tycho Brahe, perdón. Aquí están Ørsted y los orígenes del electromagnetismo, física en la Copenhague de 1903, la física teórica, el trabajo pionero de John Dalton. Aquí está, a ver quién es John Dalton. Aquí vienen las Niels Bohr, fotografía junto a su mamá, dice. Está Niels Bohr, la masa de los átomos, elementos y sustancias, el átomo de los físicos, más. Aquí vienen los electrones. Aquí viene Boltzmann también, que ya lo vimos. El éter. Aquí es el éter electromagnético y el espiritismo. Está muy interesante. Thomson, viene ahí Thomson. El electrón de Thomson. Es el descubridor del electrón. Joseph John Thomson, aquí viene explicado cómo lo descubrió. Niels Bohr, doctor en física. Capítulo 2, los electrones juegan con Bohr. Dice, una vez se supo que los átomos estaban compuestos por electrones, muchos físicos intentaron describir sus posiciones y sus movimientos intraatómicas. Finalmente se llegó a la conclusión de que el átomo era como los sistemas planetarios, un núcleo con electrones orbitando alrededor. Sin embargo, los electrones eran muy caprichosos a la hora de elegir qué órbitas querían ocupar. Niels Bohr fue quien consiguió descifrar las reglas del juego de los electrones, unas reglas que incluían los principios de la incipiente física cuántica. Aquí está todo lo de cenando en el Trinity College, inventando una estructura para el átomo. Bien. Los orígenes de la radiactividad, aquí está por Henry Becquerel, que fue el descubridor. Bohr en Manchester. Series radiactivas. Bien. El átomo de Bohr. Aquí está todo lo que hizo el Bohr, su estudio. Manchester, Copenhague, 2 viajes de ida y vuelta. Aquí anda Niels Bohr en su motocicleta con su esposa.
el modelo Bohr-Sommerfeld, a ver también qué es, otro modelo del átomo. Capítulo 3, catalizador del mundo cuántico. Dice, de la introducción de la constante de Planck en la estructura del átomo, Bohr generalizó el denominado principio de correspondencia, que ponía en relación la física tradicional con los nuevos principios cuánticos. Pero esta continuidad entre ambos modos de hacer física se vino abajo a mediados de la década de 1920, dando lugar a un giro dramático con la idea misma de que es la física. Gran parte de los acontecimientos se desarrollaron bajo la tutela de Bohr y originaron lo que se conoce como el espíritu de Copenhague. Anda la Primera Guerra Mundial, terminó en noviembre del 18. Y sigue el principio de correspondencia, fórmulas, crisis de la primera física cuántica, aquí está, una nueva generación de alrededor de Bohr, siguen jóvenes y brillantes desacomplejados, aquí está Werner Heisenberg, partículas y ondas, el principio de complementariedad, aquí dice Heisenberg recordaría tiempo después, dice, a veces Bohr se presentaba en mi habitación a las 8 o a las 9 de la mañana y me preguntaba ¿qué opinas tú de esto? Para inmediatamente seguir él hablando y hablando, contestando la pregunta que él mismo había formulado. Y así hasta la medianoche. Mussolini, la física. Está. 4. Duelo de titanes, el debate Einstein-Bohr. Dice, en la década de 1930 presenció cómo el átomo se llenaba de nuevos habitantes. Lo que hasta entonces había sido un modelo de gran simplicidad, un núcleo alrededor del cual se distribuían algunos electrones, se complicó con el descubrimiento de nuevas partículas elementales, el neutrón, el positrón, el neutrino y los mesones. El reto de Bohr y sus contemporáneos fue poner a prueba la mecánica cuántica en el interior del núcleo atómico donde estas partículas residían. Sin embargo, los dos grandes físicos del momento, Einstein y Bohr, mantuvieron puntos de vista totalmente divergentes. Dios no juega los dados, es la famosa frase con la que Einstein reaccionó ante la interpretación de la mecánica cuántica propuesta desde Copenhague. Aquí están las fotografías, los congresos Solvay. La verdad y la claridad son complementarias. Niels Bohr, nuevos pobladores atómicos. Pauli propone una nueva partícula, el neutrino, que es aparecer las nuevas partículas. El neutrón entra en escena. El descubrimiento del neutrón, ¿quién lo descubrió? Los rayos cósmicos y los positrones. Sigue, ciencia experimental en Copenhague, el núcleo se rompe, aquí está, pues es que el núcleo se rompe, dice, el proyecto que cambiaría para siempre la física nuclear lo llevaron a cabo Lisa Meitner, Otto Hahn y el joven químico Fritz Strassmann. Estaba claro que si la parte física consistía en bombardear átomos con neutrones, se precisaba en los químicos para analizar la identidad de los átomos resultantes. Capítulo 5. El mundo en guerra. Las dos guerras mundiales del siglo XX cambiaron la faz de la ciencia. Antes de tales conflictos se había pretendido que la ciencia era un conocimiento puro, sin implicaciones comerciales o militares. Eso nunca fue cierto, pero las dos guerras dilapidaron para siempre esta supuesta pureza de la ciencia. Bohr y su escuela sufrieron entonces uno de los reveses más radicales, la persecución nazi y la fabricación y uso de la bomba atómica sobre Japón. Aquí está ya, ¿quién dice? Bohr, Rockefeller y la ciencia.
el telón de acero, una visita con mal sabor de boca, los alemanes, aquí está, el exilio de Bohr, vuelta a casa. Aquí está, vuelta a casa, dice el asistente Kierkegaard, es el cementerio de Copenhague, donde están enterrados muchos de las personas más importantes de la historia de Dinamarca, nacido como el lugar donde los pobres y desposeídos recibían sepultura en el siglo XVII. Y en el siglo XIX se convirtió en lugar de reposo de los notables de la nación. Ahí destaca una tumba algo desproporcionada, una columna de granito coronada por laureles y el búho de Minerva, símbolo de la sabiduría filosófica en la cultura occidental. Ahí está enterrado Niels Bohr, a quien por cierto no le habría gustado la ostentación del tributo. El mausoleo, sin embargo, evidencia la proyección que Bohr tuvo en la vida pública danesa e internacional hasta el momento de su muerte, acaecida de repente en Copenhague el 18 de noviembre de 1962. Bueno, dice ya para concluir, dice la sociedad danesa de hecho consideraba a Niels y Margaret como una segunda familia real. Bohr era el danés más conocido internacionalmente. Dice, desde su regreso a Dinamarca al final de la guerra, Bohr siguió trabajando activamente para la paz internacional. Dos momentos emblemáticos marcan su trayectoria en esos años: la publicación de una carta abierta a las Naciones Unidas, en la que ya en plena Guerra Fría seguía defendiendo que la solución para evitar nuevos conflictos era la comunicación abierta de la ciencia. El otro momento fue cuando el gobierno estadounidense se le concedió en 1957 el primer premio del proyecto Atoms for Peace, que promovía el uso de la energía nuclear para fines pacíficos. Su tarea científica siguió teniendo el Instituto de Física Teórica, su instituto, como base de operaciones. Bohr siguió ampliando las instalaciones con nuevos edificios y nuevos aparatos. Y así fue. En 1965 el instituto pasó a formar parte con el nombre que todavía conserva, Instituto Niels Bohr. Bueno, pues este es el libro que estamos hoy recomendando, un super libro, es de la colección National Geographic, coleccionables, dijimos que era del 2012, este libro es toda la vida de Niels Bohr, el gran danés de Dinamarca. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.